Buenas, hola a todos. En el día de hoy les vamos a hablar sobre el modelado aplicado en un proceso continuo en un tanque de reacción enzimática. Mi grupo está conformado por Luz Martínez, Piris Padilla, Dalma Pernet, María Ruiz, Leonela Salcero y mi persona, Mevi Sánchez. Para iniciar podemos decir como introducción que la hidrólisis consiste en la doble descomposición de la molécula de agua con otro compuesto, en la cual sus átomos forman otra especie química. Por la naturaleza disuelta del agua, también puede efectuarse la hidrólisis mediante adición de un ácido o una enzima. El proceso aplicado de hidrólisis enzimática consiste en la utilización de enzimas como catalizadores para romper las moléculas de almidón, obteniéndose productos semejantes a los de la hidrólisis ácida. El tipo de enzima más utilizada en este proceso son las amilasas, siendo las más conocidas las A-amilasa y la B-amilasa. Las primeras desdoblan el almidón glucosa y maltosa. Se caracterizan por la facilidad de fragmentación de los almidones en dextrinas reductoras que no dan calor en el yodo, y la segunda convierte la totalidad del almidón en glucosa. Esta metodología consta de 10 pasos en los que tenemos primero el modelado de crecimiento enzimático. Aquí tenemos la figura 1, que es de un bioreactor de tanque agitado CSTR, que fue tomado del KEN 2007, citado por Sala 2018. Entonces podemos ver en la figura que se muestra el proceso de hidrólisis del almidón. Este proceso de hidrólisis de almidón es llevado a cabo en un reactor continuo de tanque agitado, como lo dije anteriormente, CSTR, en el cual es agitado continuamente por motor reductor para garantizar una mezcla perfecta en el líquido. El reactor es alimentado por una corriente de almidón modificada en forma líquida, es decir, disuelto en agua, la cual a su vez contiene una cierta concentración de la enzima alfa-amilasa, y cuando la corriente de alimentación entra en el tanque, la enzima alfa-amilasa empieza a hidrolizar al almidón para su posterior conversión a maltodextrinas de bajo peso molecular. Ahora continuamos con el punto 1.2, que es definir un nivel de detalle para el modelo de acuerdo con su utilización. Entonces el modelo responderá a la pregunta: ¿cómo varía la concentración de enzimas, sustrato y producto durante el proceso de hidrólisis de almidón ante un cambio en el flujo de alimentación? Y el objetivo del modelo, que es predecir el comportamiento de la concentración de enzimas, consumo y sustrato del producto en el tiempo. Para ello necesitamos los supuestos del modelo, entre los que tenemos: primero, se consideran efectos por inhibición del sustrato. Segundo, la concentración de los componentes es homogénea en todo el bioreactor y forma una sola fase. Tercero, las propiedades del líquido se mantienen constantes durante el proceso. Cuarto, la temperatura y el pH en el líquido en el interior del tanque permanece constante durante el proceso. Quinto, la temperatura del líquido en el bioreactor permanece constante debido a que los efectos por calor producidos durante la hidrólisis del almidón son despreciables. Sexto, la operación se realiza en continuo. Séptimo, el modelo no estudiará la evolución de la temperatura. Octavo, se desprecia el calor aportado por el agitador. Y por último, que el volumen del líquido en el tanque se mantiene constante. Cordial saludo, mi nombre es Leonela Salcedo. Continuando con el desarrollo del modelado aplicado a un tanque de reacción enzimática, el tercer paso de la metodología es definir los sistemas de proceso. En la figura número 2 se define el sistema sobre el proceso a modelar, cómo se plantea en el nivel de detalle, cuál será el comportamiento de la enzima, del sustrato y del producto frente a la variación del flujo de alimentación, y representar la relación de este en un diagrama de bloque, considerándose así al sistema de proceso, al líquido en el interior del tanque. El cuarto paso de la metodología es aplicar los principios de conservación al sistema definido. Las ecuaciones obtenidas hacen referencia a los balances total y por componente. En la primera ecuación está definida por la variación del volumen con respecto al tiempo. Se hace una consideración
y es que debido a que el volumen del líquido en el tanque no varía y que las propiedades son las mismas, se dice que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Por lo tanto, para los balances por componentes de la enzima, este va a estar dado o representado por la concentración de entrada, la concentración a la salida, más la cinética de la enzima, que sería lo mismo en decir la variación de la concentración de la enzima con respecto al tiempo. Para el sustrato también se representa la concentración de entrada menos la concentración de salida más la velocidad de cinética del sustrato, que viene a ser representado por la variación del sustrato con respecto al tiempo. Y por último, encontramos que en el producto va a estar dado solamente por la concentración de salida más la cinética del producto, que sería igual a la variación del producto con respecto al tiempo. Buenas, mi nombre es Viris Padilla. Continuando con la exposición, se tiene que el quinto paso de la metodología es seleccionar las ecuaciones de balance ordinarias que contengan información valiosa para cumplir el objetivo del modelo. Las ecuaciones de balance 3, 4 y 5 mencionadas anteriormente por mi compañera poseen la información de interés sobre cada una de las dinámicas del modelo, debido a que están definidas como la variación total, ya sea de la enzima, del sustrato o del producto, sobre la variación del tiempo. En cuanto al paso 6, se deben definir las ecuaciones de balance esenciales, los parámetros, las variables y constantes conocidas en cada sistema de proceso. En cuanto a los parámetros, se requieren las ecuaciones constitutivas, y estos están ligados a la cinética del proceso, es decir, a la velocidad de reacción enzimática, a la velocidad de conversión del sustrato y la velocidad de formación del producto. Se deben de tener en cuenta los estados de la enzima, del sustrato y del producto, y a su vez las variables de entrada. Y se debe tener en cuenta una constante, en este caso sería la densidad del líquido en el bioreactor. Para el paso 7 se deben hallar las ecuaciones constitutivas. Estas resuelven los parámetros del sistema del proceso y están definidas de acuerdo a las ecuaciones de velocidad de reacción enzimática, de velocidad de conversión del sustrato y de velocidad de formación del producto, según la cinética o velocidad de reacción enzimática descrita por Andres en 1968. Estas están definidas como la velocidad de reacción enzimática es igual a la velocidad máxima de reacción por la concentración del sustrato sobre la constante de Maclaurin-Menten más la concentración del sustrato más la concentración del sustrato a la 2 sobre la constante de inhibición del sustrato. La velocidad de conversión del sustrato es igual a la velocidad de reacción enzimática más la constante de conversión del sustrato por la concentración enzimática. Y la velocidad de formación del producto es igual a la velocidad de reacción enzimática más la constante de formación del producto por la concentración enzimática. De estas ecuaciones se derivan otras ecuaciones que serán explicadas más adelante. Bueno, continuando con la temática de nuestro trabajo, mi nombre es Dalma Pernet. Yo les voy a hablar acerca de los grados de libertad de nuestro modelo. Entonces, de acuerdo con las dinámicas del modelo y las ecuaciones constitutivas, el modelo nos mostró 7 incógnitas, que es la del sustrato, la del producto, la velocidad de crecimiento, la velocidad del sustrato y la velocidad del producto. Esas son las 7 incógnitas y las 7 ecuaciones. Entonces, por lo cual los grados de libertad del modelo nos quedan especificados. Es decir, que si se iguala a 0, el modelo tiene una solución. Entonces, para obtener el modelo computacional o la solución del modelo matemático,
lo hacemos mediante las ecuaciones de balance y las ecuaciones pertinentes que nos muestran el modelo, y lo hacemos mediante el software de MATLAB. Entonces, mediante el modelo de la solución de Euler, nos da los siguientes pasos donde nos muestra la variación del modelo. Bueno, en el punto 1.10, aquí validamos el modelo para las diferentes condiciones y evaluamos su desempeño. En la tabla nos muestra los parámetros, el valor y las unidades en que trabajamos. Nos muestra el volumen del bioreactor, el flujo de la alimentación, la velocidad de reacción máxima, la constante saturación de el KM, la constante inhibición por el sustrato, la constante conservación del sustrato y la constante formación del producto del C sub P. Bueno, entonces, por ejemplo, el valor de la velocidad de reacción nos da 59.4 y lo trabajamos en unidades de kilogramos de almidón por metro cuadrado por hora a la -1. El volumen del bioreactor nos arrojó 3 y lo trabajamos en metros cúbicos. La constante de inhibición por el sustrato del K1 nos dio 1.77 y lo trabajamos en kilogramos metros cúbicos. Bueno, siguiendo con la exposición, yo soy Luz Martínez Saad. Como pueden observar, en la figura se muestra la primera simulación para cada una de las dinámicas del modelo para las condiciones originales o normales de operación durante el proceso de hidrólisis de almidón para un tiempo de 10 horas. Además, se operó bajo un flujo de entrada de 3 metros cúbicos por hora a la -1. La concentración de enzimas se mantiene estable de 2.7 kilogramos de alfa-amilasa por metros a la -3, debido a que éstas no crecen, sino que catalizan la reacción de hidrólisis. Además, el flujo de entrada es igual al de la salida, lo cual mantiene este estado de estabilidad en el sistema. La dinámica de conversión del sustrato presenta un comportamiento de disminución del tiempo exponencial recíproco. Pues luego sigue esta tendencia hasta alcanzar la estabilidad en un tiempo aproximado de 3 horas. Con una concentración de aproximadamente de 79.2 kilogramos por metros a la -3. Hay que resaltar que la formación del producto aumenta a medida que transcurre el tiempo de manera exponencial hasta alcanzar el estado estable en un tiempo igual a la conversión del sustrato, con una concentración de 0.5 kilogramos por metro a la -3. La dinámica de conversión del sustrato y la formación del producto dejan ver claramente que esta ocurre lentamente debido a los posibles efectos de inhibición causados por el sustrato. Siguiendo con la segunda simulación del modelo, como pueden observar en esta segunda gráfica, aquí se ilustra el comportamiento de las dinámicas del modelo para la simulación para un tiempo de 30 horas. Para esto se perturbó el flujo de entrada de 3 a 0.5 metros cúbicos por hora a la -1. Se puede observar claramente que la concentración de enzima sigue manteniéndose constante. Además, cabe resaltar que la concentración del sustrato desarrolla una mayor tendencia de disminución, lo cual se debe a que el tiempo de residencia de las enzimas en el bioreactor es mayor, lo cual garantiza aumento en la conversión del almidón al producto. Además, la concentración del sustrato alcanza el estado estable alrededor de las 17 horas y media con una concentración cercana a los 76 kilogramos por metros a la -3. Por su parte, la formación del producto deja ver un aumento en su concentración de mayor magnitud. De igual forma, la concentración del producto alcanza el mismo estado de estabilidad que la concentración del sustrato, con una concentración de 1.5 kilogramos
por metros a la -3. Bueno, para la resolución de las funciones de transferencia del modelo, pues tenemos que las ecuaciones de balance mostradas anteriormente son las que describen el comportamiento dinámico de las variables de estudio del modelo. Para poder obtener las funciones de transferencia del modelo se hace necesario expresar estas ecuaciones en el estado estable o estacionario y así obtener las ecuaciones dinámicas expresadas en términos de variable de desviación. Una vez obtenidas estas dinámicas, se aplica la transformada de Laplace y se obtienen las respectivas funciones de transferencia. A continuación se muestra el cálculo de las funciones de transferencia. Bueno, como pueden observar, aquí tenemos las ecuaciones para el estado estable. Tenemos las ecuaciones para el balance de materia en el estado estable, para el componente de concentración de enzima. Como pueden observar, aquí está la ecuación. Tenemos que el flujo de alimentación sobre el volumen del bioreactor por concentración enzimática en el estado estacionario menos la concentración enzimática más la velocidad de crecimiento enzimático en el estado estacionario es igual a 0. Para la segunda ecuación tenemos el balance de materia en el estado estable para el componente de concentración de sustrato. Tenemos que el flujo de alimentación sobre el volumen del bioreactor por la concentración del sustrato inicial en el estado estacionario menos la concentración del sustrato en el estado estacionario más la velocidad de crecimiento del sustrato en el estado estacionario es igual a 0. Para la tercera ecuación tenemos el balance de materia en el estado estable para el componente de concentración del producto. Tenemos el flujo de alimentación sobre el volumen del bioreactor por la concentración del producto negativo más la velocidad de crecimiento del producto que es igual a 0. Gracias. Continuando con las ecuaciones de balance expresadas en términos de variables de desviación, estas son ecuaciones obtenidas por la sustracción de las ecuaciones de balance en estado estable a las dinámicas. Para poder llevar a cabo esta operación se hace necesario linealizar por la serie de Taylor algunos términos, como son la velocidad de crecimiento enzimático, velocidad de crecimiento del sustrato y velocidad de crecimiento del producto. De las ecuaciones dinámicas, pues esto hace que las mismas no sean de carácter lineal, por lo cual las linealizaciones en estos términos serían: la velocidad de crecimiento enzimático total es igual a la velocidad de crecimiento enzimático más la velocidad máxima de reacción por la constante de Michaelis-Menten más la concentración del sustrato en estado estacionario más la concentración del sustrato en estado estacionario elevado al cuadrado sobre la constante de inhibición por sustrato menos la velocidad máxima de reacción por la concentración de sustrato en estado estacionario por la constante de Michaelis-Menten más 2 veces la concentración de sustrato en estado estacionario sobre la constante de inhibición por sustrato, todo esto sobre la constante de Michaelis-Menten más la concentración por sustrato en estado estacionario más la concentración de sustrato en estado estacionario elevado al cuadrado sobre la constante de inhibición por sustrato. Toda esta ecuación encerrada en corchetes multiplicada por la concentración del sustrato total. De igual modo, para la ecuación 13 y 14 se aplica el mismo procedimiento, solo que para la ecuación 13 se busca encontrar la velocidad de crecimiento del sustrato y este se multiplica por la concentración del sustrato total más la constante de conversión del sustrato, CE. Y en la velocidad de crecimiento del producto, que es la ecuación 14, se multiplica por la concentración del sustrato total más la constante de formación del producto. Asimismo, las ecuaciones 12, 13 y 14 se reemplazan en las ecuaciones 3, 4 y 5, con lo cual se obtiene que el flujo de alimentación sobre el volumen del tanque por la concentración enzimática inicial menos la concentración enzimática más la velocidad de crecimiento enzimático es igual a la derivada de la concentración enzimática Laplace sobre delta de t. De igual modo aplicadas para sustrato y para producto en la ecuación 16 y 17. Restando las ecuaciones 9, 10 y 11 a las ecuaciones 15, 16 y 17 se obtienen las dinámicas de modelo en variable de desviación, las cuales van de flujo de alimentación
sobre volumen del tanque por concentración enzimática en variable de desviación inicial menos concentración enzimática en variable de desviación total más velocidad de reacción máxima por la constante de Michaelis-Menten más la concentración del sustrato en estado estacionario más la concentración del sustrato en estado estacionario elevado al cuadrado sobre la constante de inhibición por sustrato menos la velocidad de reacción máxima por la concentración del sustrato en estado estacionario por la constante de Michaelis-Menten más 2 veces la concentración del sustrato en estado estacionario sobre la constante de inhibición por sustrato. Todo esto sobre la constante de Michaelis-Menten más la concentración del sustrato en estado estacionario más la concentración del sustrato en estado estacionario elevado al cuadrado sobre la constante de inhibición por sustrato. Todo esto encerrado en paréntesis elevado al cuadrado y toda la ecuación cerrada en corchete multiplicando la concentración del sustrato en variable de desviación, que esto da igual a la derivada de la concentración enzimática en variable de desviación total sobre delta de T. Asimismo se aplica para hallar la concentración del sustrato en variable de desviación y para la concentración del producto en variable de desviación. Como en las ecuaciones anteriores, también se utiliza la constante de conversión del sustrato para la ecuación 19 y la constante de formación del producto para la ecuación 20, dando como resultado la derivada de la concentración del sustrato en variable de desviación sobre delta de T y la derivada de la concentración del producto en variable de desviación sobre delta de T en la ecuación 20. Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones 18, 19 y 20, se obtiene la representación de estas ecuaciones en términos de variable de Laplace, en la cual la concentración enzimática de la variable de Laplace en variable de desviación es igual a K1 por concentración enzimática en variable de desviación inicial de la variable de Laplace sobre velocidad de respuesta de proceso en variable de Laplace más 1 más K2 en concentración de variable de desviación del sustrato sobre velocidad de respuesta de proceso en variable de Laplace más 1. Esta es la ecuación 21. Igualmente para el sustrato y para el producto se aplica lo visto en la ecuación 22 y 23, que es casi el mismo procedimiento, solo que en vez de concentración enzimática se evidencia la concentración del sustrato y la concentración del producto en la ecuación. Cabe resaltar que las constantes K mencionadas son las ganancias de las funciones de transferencia. Entonces, de las ecuaciones 21, 22 y 23 ya expuestas, sostienen las funciones de transferencia de cada una de las dinámicas del proceso. En las ecuaciones 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces, la función de transferencia es igual a la concentración enzimática en variable de desviación de la variable de Laplace sobre la concentración enzimática inicial de la variable de Laplace sobre la variable de desviación, en la variable de desviación. Esto es igual a K1 sobre la constante del tiempo en la variable de Laplace más 1. Igualmente se aplican las ecuaciones 25, 26, 27, 28 y 29. Lo único que va cambiando es que en la concentración enzimática ya se utiliza entonces concentración del sustrato, concentración del producto. En las ecuaciones 25 ya se evalúa la concentración del producto en variable de desviación de la variable de Laplace sobre la concentración del producto inicial, del sustrato inicial, en la variable de Laplace en variable de desviación. Esto es igual a K3 sobre constante de tiempo en variable de Laplace más 1. Así se va evaluando en cada una y se van obteniendo constantes K1, K2, K3, K4, K5 y K6 en cada una de estas ecuaciones de transferencia. Para finalizar entonces, para hallar la ganancia de las funciones de transferencia del modelo y para hallar las constantes de tiempo que también pues se hallan en el modelo, se usan diversas ecuaciones que van desde la 30 hasta la 36. Por ejemplo, K1 es igual a 1, K2 es igual a K5, que es igual a C1 sobre F. En todas las ecuaciones intervienen diversos factores como C1, F, que es flujo de alimentación, constante de conversión de sustrato, que es C sub E, constante de formación del producto, que es CP, volumen del tanque, ya había mencionado flujo de alimentación, las mismas constantes del tiempo también se utilizan. Y para finalizar,
C1 se define como velocidad máxima de reacción por constante de Michaelis-Menten más concentración de sustrato en estado estacionario más concentración de sustrato en estado estacionario elevado a la 2 sobre constante de inhibición por sustrato menos velocidad máxima de reacción por concentración de sustrato en estado estacionario por constante de Michaelis-Menten más 2 veces concentración de sustrato en estado estacionario sobre constante de inhibición por sustrato sobre constante de Michaelis-Menten más concentración de sustrato en estado estacionario más concentración de sustrato en estado estacionario elevado a la 2 más sobre constante de inhibición por sustrato. Todo esto elevado a la 2 y toda la ecuación encerrada en corchete. Aquí finaliza mi parte de exposición. Se despide María Mercedes Ruiz. Continuación, mi siguiente compañera. En cuanto al diseño del control PID, se evidencia en la figura número 5 un controlador no sintonizado, obtenido mediante el uso del lenguaje de programación de MATLAB y haciendo uso de las herramientas de Simulink. Este diagrama de bloque consta de una entrada, una función escalón, del controlador PID, de la función de transferencia que representa al proceso y de una salida mediante un scope. En la figura número 6 del controlador PID no sintonizado, se puede decir que el sistema está subamortiguado, dado a que éste presenta una oscilación alrededor de la unidad de la función escalón y que posteriormente alcanza una estabilidad aproximadamente a los 15 minutos. Para la figura 7 observamos el diseño controlado PID sintonizado y no sintonizado. Se puede decir que se presenta una oscilación diferente en cada caso en cuanto se le aplica al producto con respecto al tiempo y que ambos alcanzan una estabilidad aproximadamente a los 15 minutos.